El día de hoy vamos a hablar sobre la rehabilitación en alteraciones del lenguaje y la comunicación. Ustedes en la imagen pueden ver a un padre con una niña o puede ser también un profesor con una niña, ¿no? Un terapista ocupacional con una niña. Realmente en esta etapa los niños también necesitan, ¿no? Del apoyo, sobre todo con este importante rol que implica la estimulación del lenguaje para que estos niños puedan desarrollar. Toda vez que si esto no se da de manera oportuna, vendrán pues las alteraciones tanto en el lenguaje y la comunicación. Las competencias que se esperan alcanzar al término de esta charla del día de hoy es que el alumno reconoce la evolución del lenguaje, identifica los órganos y sistemas relacionados con la producción del lenguaje, identifica los trastornos, ¿no? Del habla, la comunicación y del lenguaje en niños, y también veremos algunas alteraciones de adultos, y determina el programa de rehabilitación en discapacidad de la comunicación. Los contenidos van a estar enfocados en lo que es hablar un poco de las generalidades del lenguaje y comunicación, integración y organización del lenguaje, la ontogenia y bases neurofisiológicas del lenguaje, trastornos de la comunicación y del lenguaje y la rehabilitación del niño con alteraciones de estas. Entonces, para darle apertura a esta teoría, ustedes, la mayor parte tienen un concepto, una definición acerca de lo que es el lenguaje, ¿no? Y para todos es conocido que es aquella forma que tienen, en este caso nosotros los seres humanos, para comunicarnos, ¿no? Este va a estar constituido por una serie de signos, tanto orales, corporales o escritos, que a través de su significado y su relación permiten la expresión y la comunicación humana. En nuestro caso, doctores, para poder de repente nosotros desarrollar este lenguaje, particularmente en Perú, pues tenemos el idioma español, ¿no? Que es un idioma muy estructurado, articulado, y que tiene pues una gran cantidad de consonantes y vocales, que el desarrollo de estas nos va a permitir pues la formación de sílabas, palabras, frases, oraciones y demás componentes. Entonces, este lenguaje oral que muchas veces desarrollamos no deja de lado que también existan otros tipos de lenguaje, el gestual, por ejemplo, que lo desarrollan aquellas personas con discapacidad auditiva, ¿no? El lenguaje de señas. Ellos también se comunican, ellos también interactúan, ¿no? No han desarrollado un lenguaje oral expresivo, pero sí han desarrollado o han aprendido un lenguaje gestual, ¿no? A través del lenguaje de señas. Y necesitamos el lenguaje para que nosotros o los seres humanos podamos interactuar, ¿no? Podamos compartir, podamos intercambiar pensamientos, ideas, expresar conocimientos, puntos de vista, ¿no? Porque ese es el ser humano, ¿no? Es un ser humano que no vive solo, vive en un entorno social, y el desarrollar el lenguaje nos permite, por ende, mejorar nuestras habilidades de comunicación. Hoy en día esto está bastante también de repente indicado, ¿no? En todas las profesiones, ¿no? Que tengamos unas óptimas o buenas habilidades de comunicación entre trabajadores y a su vez también con nuestros pacientes, ¿no? En la medida en que somos buenos comunicadores, pues la parte educativa también va a fluir con nuestros pacientes, ¿no? Entonces esto se da en todos los entornos, ¿no? Donde trabajemos, no solo en la parte del sector salud, en todas las áreas, en el sector educación, donde ustedes se desarrollen, en todos los ambientes, es importante, ¿no? Que hablemos de estos mismos signos, ¿no? Por ejemplo, si en este momento todos manejáramos el inglés, bueno, nuestra comunicación va a fluir. Si todos supiéramos, conociéramos el quechua, también nuestra comunicación va a fluir. Pero si acá en el grupo de repente hay solo una persona que se comunica
utilizando el lenguaje quechua y el resto ignoramos, como ustedes podrán apreciar, la comunicación con esa persona no se va a dar. O no va a ser de una manera eficiente, ¿no? Porque de repente lo tendremos que complementar con alguna forma de lenguaje gestual o corporal, ¿no? Entonces el ser humano también trata de buscar los medios, las formas como de todas maneras tener que interactuar, ¿no? Más si nos sentimos en la necesidad de comunicarnos con otra persona. Entonces ven la trascendencia, ¿no?, que implica el desarrollo de esta función, tan importante porque de acá viene también que el niño, ¿no?, desde muy pequeño, que desarrolla un lenguaje en etapas tempranas, también le asegura el éxito en otros procesos que vendrían a ser, en este caso, lo que es el aprendizaje. Entonces, lenguaje y aprendizaje están muy relacionados, ¿no? Porque es un medio, el lenguaje es un medio para adquirir nuevos aprendizajes. Esta gráfica o este esquema que ustedes ven también es muy utilizado, muy conocido en el proceso de comunicación. Intervienen varios elementos. Un emisor, quien es la persona que tiene esa necesidad de comunicar, de informar, de transmitir algo, y un receptor, ¿no? Es alguien con quien este emisor puede interactuar. Antes, pues, la comunicación iba en un solo sentido, ¿no? Cuando era una comunicación más paternalista. Hoy en día la comunicación sigue estas dos flechas, ¿no? Porque interactuamos realmente en este caso, entre personas, entre individuos. Pero para ello, como bien menciona acá, en este esquema de la comunicación, necesitamos tanto que emisor y receptor manejen los mismos códigos. En este caso, nosotros un mismo idioma, ¿no? Y lo otro también va a ser importante porque todo ello se va a desarrollar en un entorno, ¿no? Muchas veces nuestro entorno en este momento es la parte docente, ¿no? Pero tenemos otros entornos familiares, de la comunidad, y cuando se tenga la oportunidad, pues, estar con nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, esto es muy conocido por ustedes, ¿no? Los elementos de la comunicación. El lenguaje, en suma, tiene muchas funciones. De repente acá resalto alguna de ellas, ¿no? Es el principal medio que vamos a utilizar para comunicarnos entre seres humanos. Es un instrumento estructurante del pensamiento y de la acción, porque a través de él vamos a poder expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que opinamos, ¿no? Actúa también como un factor regulador de la conducta. Ustedes han escuchado hablar de repente a algún paciente, incluso según su estado emocional, el tono de la voz suele variar. Ustedes cuando están emocionados, ¿no?, alegres, el tono de la voz varía. A veces incluso la fluidez del lenguaje es diferente, ¿no? Que cuando de repente estamos cansados, estamos entristecidos por la pérdida de repente de alguna persona, entonces nos volvemos más parcos, ¿no? Entonces, por esa razón también dice que actúa como un regulador de la conducta. Es un medio para acceder a la información y a la cultura, porque si bien es cierto, hay mucha información escrita, pero también existe la información que nos vamos transmitiendo, ¿no?, de generación en generación, lo que ustedes han de repente recibido de sus padres y sus padres de sus abuelos, y ustedes a futuro lo harán con sus hijos y con sus nietos, ¿no? Entonces, lo hacemos a través de este conjunto de códigos, de signos, ¿no? Y bueno, también supone un medio de identificación con tus iguales. Por eso les decía, si nosotros, ¿no?, en el caso de si no manejamos el lenguaje de señas, es difícil interactuar con una persona que tiene discapacidad auditiva. En cambio, ellos, entre ellos que tienen esta misma discapacidad, se comunican muy bien a través del lenguaje de señas, ¿no? Porque para ellos el lenguaje de señas es como para nosotros nuestro idioma, ¿no? Entonces, por eso nos refiere a que nos permite identificarnos así en grupos, porque manejamos los mismos códigos. A lo largo de los años, diversos eh, lingüistas, personas que se han dedicado a abordar el tema del desarrollo del lenguaje,
han opinado mucho al respecto de cómo ha ido evolucionando, ¿no? A lo largo de estos periodos, de estos siglos, cómo se ha desarrollado el lenguaje. Tal es así que Jean Piaget, el año 1951, hacía referencia a que el lenguaje, ¿no?, está condicionado al desarrollo de la función representativo-simbólica, ¿no? Es a partir de este momento cuando a través de la imitación y el juego simbólico puede aparecer el lenguaje. No olvidemos que los pequeños, ¿no?, los infantes, los lactantes, ya desarrollan un lenguaje que, si bien es cierto, no es expresivo, ¿no? No les escuchamos de repente palabras o frases u oraciones, antes del año me refiero, pero tienen de repente la parte corporal, la parte gestual, ayuda, contribuye a este proceso de quererse comunicar con el entorno, ¿no? Por eso acá se hace énfasis a esta función representativo-simbólica. Ya por los años 57, ¿no?, las teorías behavioristas, en especial la teoría que conduce Skinner, considera el lenguaje como una conducta más del sujeto que se aprende poco a poco, ¿no? Y en esto, creo yo, hoy en día es donde también reforzamos, ¿no? Sobre todo en el tema del estímulo a los niños que hoy en día se les debe brindar. Si no estimulamos a los niños, si no creamos ese feedback, entonces prácticamente estos niños van a tener retrasos en el desarrollo del lenguaje. Entonces ninguna teoría deja de ser sustituida por la otra, ¿no? Más bien se va complementando porque le van viendo otras características a este proceso evolutivo. Asimismo, ¿no?, ya por los años 58, la teoría generativa y transformacional, en este caso el representante Chomsky, da la primacía al lenguaje y pone el énfasis en la capacidad innata y universal, ¿no? Acá ya se piensa en algo ya, no solo en el tema de la producción del lenguaje, ¿no?, sino también ya en la estructura, ¿no? Por eso entra a tallar ya el tema lingüístico, el tema de estudiar ya la estructura de nuestro, en este caso de nuestro idioma, ¿no? Entonces, donde nos hacen referencia que es el reflejo de la estructura cognitiva. Ya por los años 62 surge otra corriente, ¿no?, la teoría interaccionista o el neurolingüista, donde acá el representante es Vygotsky, también se hace referencia en estos tiempos ya a Luria. Para ellos, ¿no?, las operaciones mentales y las estructuras del lenguaje se desarrollan conjuntamente, ¿no? No va disgregado, y es así realmente. El neurodesarrollo, el proceso de desarrollo que inicia, ¿no?, una vez que el niño, una vez que nace y empieza a sentir los estímulos del entorno, el desarrollo se va dando en simultáneo de todas las áreas, ¿no? No es que primero aprende a caminar y luego habla y luego aprende, no, son procesos que se van dando a la par, ¿no? Sino que a veces solemos de repente separarlo para poder catalogar bien cómo va el desarrollo, ¿no? Pero en suma, todos estos procesos van en conjunto, ¿no?, en unísono. Para los años 66, Brunner, ¿no?, hace mención que el lenguaje es un elemento constitutivo del desarrollo cognitivo. Este se organiza por interiorización de un cierto número de técnicas, entre ellas el lenguaje, pero todas estas técnicas están ligadas al entorno social del sujeto. ¿Qué quiere decir? Ya por estos años, ¿no?, se empiezan a ver algunos cambios también conductuales de las personas, de los niños, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el ser humano utiliza el lenguaje como un medio para comunicarse y también se percibe al ser humano como un ser social, hoy en día y más de repente ya a partir de estas últimas décadas, estamos identificando algunas alteraciones en la población, de momento pediátrica, que es donde más de repente tomamos en consideración este desarrollo, porque es la primera vez que se está habilitando el niño en el desarrollo del lenguaje. Estamos viendo que a la par se van suscitando algunos cambios que tienen que ver también con el componente social, ¿no? Sobre todo me refiero de repente al tema del autismo.
que a veces ellos no llegan a desarrollar un lenguaje, no llegan a hacer una interacción social con su entorno, ¿no? Entonces, estos niños, por ejemplo, hoy en día están siendo parte de una patología que la clase anterior la hemos conversado ya con mayor precisión. Para que nosotros desarrollemos el lenguaje, ¿no? Seamos los generadores, ¿no? De esta producción, de este lenguaje articulado, estructurado, ¿no? Que nos ha costado lograrlo desde muy pequeños. Vemos que existen ciertas bases, ¿no? Neurológicas que van a permitir que en conjunto, que si todas estas están funcionando, van a permitir que se logre realmente que lo que el niño o la persona está pensando lo puede expresar, ¿no? O sea, no pensamos que solo es la emisión de los signos, los códigos, sino que todo esto tiene un proceso neurológico, ¿no? Entonces, estas bases neurológicas van a involucrar varios componentes. Vamos a numerar a una de ellas, ¿no? Que son las bases neurofisiológicas, sobre todo áreas específicas de nuestro cerebro, ubicadas en el hemisferio izquierdo, que son las denominadas áreas de Broca y Wernicke. Ustedes recuerdan muy bien que son áreas importantes que tienen que ver con la función motora y la función sensitiva, ¿no? Con la capacidad que va a tener el ser humano para comprender la información que ingresa al cerebro y de poder también producir el lenguaje, ¿no? La parte comprensiva y la parte expresiva. Si estas áreas del cerebro estuvieran alteradas, ¿no? Como muchas veces lo vamos a ver en las alteraciones neurológicas, en el caso de pacientes, por ejemplo, afásicos, vemos que va a repercutir en cómo esta persona tiene limitaciones para expresarse o para comprender, en este caso desde órdenes simples, complejas, semicomplejas y complejas. Entonces eso va a limitar su comunicación. Asimismo, también existen otras estructuras, otros aparatos y sistemas que son indispensables para la producción del lenguaje, sobre todo el oral, ¿no? Llámese el aparato respiratorio, ¿no? Ya se imaginarán cómo habla una persona que se siente fatigada, que tiene un problema respiratorio, ¿no? Va a ser un habla entrecortada porque la fase expiratoria, que es la fase en la que nosotros podemos expresarnos, ¿no? Donde ustedes escuchan mi voz, en ellos por la dificultad respiratoria se altera, ¿no? Por eso es que su habla es entrecortada, como que habla y como que se cansa y hace reparos, ¿no? Eso se puede apreciar muy bien en las personas que padecen de insuficiencia respiratoria. Asimismo, el componente o el aparato fonatorio, el articulatorio y resonador tienen que estar también en óptimas condiciones para que se produzca la voz, para generar estos sonidos de una manera correcta y clara. Un punto aparte y especial, se tiene que hacer mención al desarrollo cognitivo, ¿no? El desarrollo de las funciones mentales. ¿Por qué? Porque si el cerebro de una persona no tiene la capacidad, por decir, de almacenamiento de información, de procesamiento, realmente puede ingresar el estímulo, pero probablemente la respuesta puede no darse. Y eso es lo que a veces se suscita en aquellas personas que padecen de algún problema como una discapacidad intelectual, por ejemplo. Uno dice, pero yo le he preguntado algo sencillo, ¿no? Como decir, eh, ¿qué día es hoy, no? ¿Cuál es la fecha de hoy? Pero la persona a veces no se ubica, no está desorientada, no concibe qué es día, qué es noche, hoy, ayer y mañana, no se orienta en el tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante también el componente cognitivo para que se pueda desarrollar el lenguaje de manera eficiente. Otro componente importante que no se debe de dejar de lado es el componente afectivo, emocional y social, lo que les decía, ¿no? Cuando ustedes están tristes, no son mucho de hablar, pero cuando ustedes están alegres, contentos, han sacado una buena nota, han tenido logros, pues quieren de repente que todo el mundo sepa sus logros, ¿no? Entonces, el componente emocional es
actúa, ¿no? También en la fluidez, ¿no? O en la forma como de repente tengamos una claridad en nuestro pensamiento. A veces cuando estamos entristecidos, a veces también ante preguntas, algunas reacciones que cotidianamente ustedes solían responder, a veces se ven como bloqueados, ¿no? O de repente cuando hay mucho estrés, ¿no? A veces decimos, nos hemos muñequeado, nos hemos puesto nerviosos, ¿no? O sea, no hemos respondido. El profesor me preguntó, yo lo sabía, pero no sé, en ese momento me olvidé. Entonces, ven cómo el componente emocional también puede jugar, puede cumplir un rol importante en el proceso de- del desarrollo, en este caso muy particular del lenguaje expresivo. La influencia del medio, ¿no? Que también, sobre todo en la población pediátrica, es muy importante el tema del estímulo, ¿no? De repente acá, si es que hay un entorno que no es realmente dotado de tantos estímulos, que es como debe ser los hogares de los niños, se va a poder ver también, a pesar que todo el resto puede estar bien sus áreas de Broca, Wernicke, su aparato respiratorio, fonatorio, articulatorio, su capacidad mental cognitiva es buena, pero no hay esa personita que estimula, ¿no? Que muchas veces ese rol lo cumple pues la madre, el padre. Entonces, cuando no hay ese elemento estimulador, a veces también puede ser un factor para que no se desarrolle el lenguaje. Y algo importante, ¿no? Que eso sí ustedes creo lo van a poder comprender de manera directa, también puede ser la falta, ¿no? O la alteración, sobre todo de las áreas puntuales, de la visión y la audición, ¿no? Sobre todo la audición, ¿no? La persona que nace con hipoacusia, va a tener la menor oportunidad, ¿no? De responder a los estímulos porque no llegan, ¿no? No llegan los sonidos a su cerebro. ¿Para qué? Para que puedan ser procesados. No hay ese canal, ¿no? Ese conducto para que llegue el estímulo auditivo, ¿ya? Entonces, por esa razón es importante que también, sobre todo, ¿no? Acá lo que más repercute es incluso el sentido de la audición, ¿no? La vista también es importante, pero aún así la gente con discapacidad visual desarrolla el lenguaje. Es más, hay personas con discapacidad visual que son muy habladores. O sea, nuestro organismo es así, ¿no? Lo que de repente no tenemos o estamos deficientes, nuestro sistema nervioso hace que los otros órganos o los otros sistemas se potencien. Y eso pasa, por ejemplo, con las personas con discapacidad visual. Hablan bastante, ¿no? Porque ese es su medio para interactuar con su entorno, ¿no? Y en el tema, pues, cuando está alterada la parte auditiva, ya se imaginarán, ¿no? O sea, el lenguaje gestual es su alternativa para poderse comunicar. No debemos olvidar la clase que tuvieron conmigo, lo vimos un poquito también así, dimos unas pinceladas de este desarrollo, ¿no? Que el día de hoy también merece de todas maneras que se resalte, porque si yo estoy evaluando el lenguaje y no me acuerdo de cuáles son estos hitos, de cómo, qué espero, ¿no? ¿Qué espero en cada hito del desarrollo de los niños a lo largo de sus primeros 3 a 4 años? Entonces, ¿cómo voy a valorar realmente esa producción del lenguaje? ¿No? Entonces, yo tengo que recordarme que, ¿no? Y se les había hecho mención que cuando los niños recién nacen se comunican a través del llanto, ¿no? A los 3 meses empiezan los primeros sonidos, ¿no? Los gutureos, los gorgojeos, que también se refiere. A los 6 meses ya son capaces de producir sílabas. Ba, ta, ma. 9 meses ya balbucean. Quiere decir que este silabeo es más continuo, más frecuente, ¿no? Ya no es ba nada más. Ba, 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 ta, 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 ta. Ese es el silabeo. Y a los 12 meses, bueno, acá nos dice el palabreo, que en sí pues es ya la formación de algunas palabras, ¿no? Y las más cotidianas, las que más ha escuchado ese lactante, ese infante en ese tiempo, ¿no? Que usualmente pues siempre estamos con papá, mamá, agua, teta, ¿no? Muchas veces son estas primeras palabras que suelen desarrollar los pequeños al año de edad, ¿ya?
Y así sucesivamente al año y medio, ¿no? Empiezan a generar más sonidos, monosílabos, bisílabos, que son básicamente las palabras que se tienen en esta etapa. A los 2 años ya son el fraseo, que vienen a ser la unión de dos palabras. Y pasados los 2 años y medio, que son 30 meses, ya el niño es capaz de generar oraciones, ¿no? Y para nosotros, ¿cómo contemplamos una oración? Es uniendo tres palabras. Por decir, mamá, quiero pan, ¿no? Eso es a esta edad, eso se considera una oración. Claro, ustedes dirán, pero doctora, ¿cómo va a ser eso una oración? Le falta el artículo, conectores. Pero cuando evaluamos eso, ya un niño de 5 años sí habla ya con más claridad, con más estructura, ¿no? Pero les estoy hablando de un niño de 2 años y medio, imagínense. A esa edad ya nosotros debemos escuchar oraciones de 3 palabras, ¿no? Entonces, este desarrollo del lenguaje no debemos olvidarnos, porque si no, ¿cómo evalúo, ¿no? La generación del lenguaje en estos primeros años de la vida, así como el componente social, ¿no? Muy importante, hemos visto el desarrollo evolutivo del lenguaje, cómo va engarzando al final el componente social. Por eso es que el lenguaje siempre debe ser valorado a la par con la parte social, ¿ya? Y los niños desde muy pequeños también son sociales. ¿Cómo es esa socialización? Que desde muy pequeños fijan la mirada, intentan interactuar. Repito, no hablan como nosotros, pero sus gestos, ¿no? Es una forma que está buscando comunicarse con el adulto, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que captar, ¿ya? Por eso es que casi siempre lenguaje y social debemos de valorarlos a la par. Es importante que también ustedes recuerden este proceso, que asumo yo que también ya lo manejan, los procesos de decodificación y codificación, o sea, cómo se desarrolla el lenguaje, ¿no? O sea, yo les decía, hay ingreso de información, el cerebro tiene que procesar para que haya una respuesta, ¿no? Yo en este momento a alguno de ustedes les digo, ¿y qué es el lenguaje? Inmediatamente ustedes se concentran, recuerdan y alguno de ustedes ya quiere dar la respuesta. Entonces, si bien es cierto, si es algo que ustedes lo han escuchado, lo han leído, ya tienen la información ahí fresquito y con mucha facilidad van a poder responder. Pero ¿qué ocurre cuando a veces nunca han escuchado una pregunta? Entonces trata de su cerebro buscar, ¿no? Asociar, relacionar y por ahí, pues de repente dan una respuesta aproximada. ¿Ya? Entonces, todo este proceso parte desde que la información ingresará a través del conducto auditivo, transcurrirá a lo largo de toda esta vía, ¿no? Para poder finalmente llegar al área de Wernicke, ¿no? Donde se va a dar la interpretación, o sea, ahí se va a dar ese procesamiento de la pregunta, por ejemplo, ¿qué es el lenguaje? Ahí está tu área de Wernicke procesando y tratando, ¿no? De dar un concepto para que ustedes en la parte ya de la evocación, que es la codificación, puedan dar finalmente el concepto de esta pregunta. Y así, ¿no? Dicen, ¿quiénes han ido al hospital hoy día? Entonces estamos atentos a las preguntas, ¿no? Entonces estos procesos son rápidos, ¿no? Si bien es cierto, acá están detallados, ¿no? Pero estos procesos son rápidos, fluyen a mucha velocidad, ¿no? En la medida que la información, cuánta información contenga el cerebro, ¿no? Por esa razón se hace referencia a todos los factores que están involucrados en el proceso del lenguaje. Viendo esta parte normal, funcional, orgánica, ¿no? De cómo se desarrolla el lenguaje, ahora sí pasaremos a detallar un poco sobre los trastornos de la comunicación y el lenguaje. Y para ello tenemos que hacer mención, ¿no? Que el niño, más o menos a la edad de 5 años, ya debe de tener un lenguaje, ¿no? Con con el uso de las palabras ya precisas según el significado. Obviamente un significado acorde a su edad, pues, ¿no? No le voy a preguntar conceptos que no estén relacionados con su edad. Es como ahora, ¿no? Yo a ustedes les puedo preguntar temas médicos que ya lo manejan con bastante soltura. Entonces, a la edad de 5 años, pues los niños de 5 años hay temas que también lo manejan, se pueden expresar, como darles, por ejemplo, la imagen
¿no? De un paisaje y le puedo decir, a ver, descríbeme el paisaje. Entonces el niño, de acuerdo a su vivencia, de acuerdo a sus estímulos, podrá expresarse y describirá ese paisaje en relación, ¿no? A cuánto conozca realmente también de un paisaje, ¿no? De repente va a haber claridad en su significado, el vocabulario que utiliza puede ser un vocabulario en cantidad y calidad, ¿no? Habrán claridad también en el tema de su articulación, una forma gramatical adecuada, un ritmo y velocidad apropiada y un volumen de voz audible, ¿no? Un tono adecuado a la edad y al sexo y una entonación en las frases en concordancia con su significado y sus necesidades expresivas. Pero miren, estoy hablando de un niño de 5 años, que obviamente si lo comparo con uno de 8, con uno de 14, uno de 20 y 25, cada vez será esta persona en cada una de estas características eh, será cada vez, que les digo, más estructurado, más elocuente, más claro, ¿no? Con mayor vocabulario, ¿no? Entonces, ello se va a ir desarrollando, ¿no? En la medida de que también tengamos el soporte, el apoyo desde muy pequeños y posteriormente a lo largo de los niveles que vamos a ir pasando a lo largo de nuestra formación como estudiantes, ¿no? Por eso es que ustedes, sobre todo cuando tienen estas actividades de presentar, por ejemplo, artículos, seminarios, casos clínicos, ustedes mismos se notan, ¿no? Hay jovencitos que de repente exponen con bastante soltura, claridad, buen vocabulario, buena entonación, ¿no? Pero por ahí también vemos algunos que de repente les cuesta, son más lentos, usan muchas muletillas, reparan, ¿no? Entonces es variable. Entonces eso ya es a lo largo de cómo lo ha ido trabajando también en todo su proceso de desarrollo, ¿ya? Pero más o menos, como les digo, el lenguaje de un niño de más o menos 5 años ya se podría asemejar a la de un adulto, porque a los 5 años ya a un niño se le debe de entender con claridad todo lo que quiere expresar, obviamente con contenidos relacionados a su edad, ¿ya? Entonces, cuando esto a veces no ocurre, ¿no? Por la edad, entonces vienen a tallar las alteraciones, que se dan sobre todo en 3 componentes. Puede haber trastornos o retrasos en el desarrollo del habla, retrasos en el desarrollo del lenguaje y alteraciones o trastornos en lo que es la comunicación. Entonces, partiremos hablando de aquellas alteraciones del habla, ¿no? Y para eso tenemos que recordar cómo se produce el habla, ¿no? Para hablar necesitamos de mecanismos físicos y fisiológicos, donde expresamos todos los procesos del lenguaje interior. Entonces, cuando uno habla, se le escucha cómo es, ¿no? Su lenguaje, cómo usa la parte semántica, morfológica, sintáctica, fonológica y pragmática, ¿no? Y este proceso no solo fluye, ¿no? Sino también hemos dicho que intervienen otros aparatos, ¿no? En este caso muy particular el aparato respiratorio, ¿no? Que solo en las fases de expiración es donde ustedes escuchan mi habla. Cuando yo inspiro no me escuchan, solo cuando expiro escuchan mi voz, ¿ya? Ahora, estas alteraciones vamos a clasificarlas de 3 tipos, ¿ya? Tenemos aquellas donde vemos alteración en la articulación, otras que vamos a ver alteraciones en la fluidez y finalmente las alteraciones de la voz. Dentro de las alteraciones de la articulación vamos a describir 4. De estas 4, de repente la más común a lo largo de estos primeros años, sobre todo entre 3 y 5 años, vamos a ver las dislalias. ¿Qué es la dislalia? Es la incapacidad para producir uno o varios fonemas de la lengua sin que exista causa orgánica o neurológica que lo justifique. ¿Qué quiere decir ello? Es cuando el niño, ¿no? De 3 años, por ejemplo, por primera vez ya está articulando palabras y va a ir perfeccionándolas, ¿no? Por ejemplo, a veces a esa edad no recién han escuchado hablar de decir zapato, pero de repente ellos lo entienden como tapato, ¿no? No zapato, sino tapato.
Y lo van diciendo hasta que por ahí, ¿no? Van escuchando cada vez, van desarrollando mejor la parte auditiva, ¿no? La parte cómo perciben los sonidos. Y llega un momento, ¿no? En el que ya no cometen ese error de alterar la pronunciación de la Z por P. Entonces ya dicen zapato, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, carro, ¿no? A veces dicen cado, ¿no? Porque todavía está desarrollándose, está adquiriéndose la praxia de la movilidad de la lengua. Para que la lengua movilice, vibre, necesitamos que se desarrolle esta movilización para producir, por ejemplo, el fonema R. Cuando ustedes pronuncian el fonema R, necesitan que la lengua vibre. Cuando no vibra, es que tenemos esta alteración en la articulación, ¿no? De ahí vienen las dislalias. Y acá les presento, ¿no? Al rotacismo, que de repente de todos los fonemas, el fonema que es un poco más dificultoso de pronunciar y es el último en el que se consigue su pronunciación es el fonema R. Los otros fonemas que de inicio a veces se confunden, la T con la P con la D, con la F, conforme el niño se le va estimulando, se va aclarando y va adquiriendo una pronunciación adecuada. Entonces, muchos de los pacientitos de niños entre 3, 4 y 5 años concurren a los centros de rehabilitación por este problema que es la dislalia. Asimismo, también tenemos al trastorno fonológico, ¿no? En este trastorno, por ejemplo, está afectado el sistema fonológico y las habilidades fonéticas están bien desarrolladas. Entonces, ahí también es un tema de trabajar bastante el tema perceptivo, ¿no? O sea, cómo escuchan los sonidos los niños. Entonces, para ello también hay que hacer en este periodo de tiempo, de todas maneras, una evaluación auditiva, ¿no? Porque es un proceso fisiológico, pero que no puede permanecer por mucho tiempo, ¿no? Usualmente cada fonema demoran en alcanzar entre 2 a 3 meses. Por eso es que todo el desarrollo articulado del lenguaje se da en este periodo de 3 a 5 años. Por eso es que les decía que el niño de 5 años ya habla con claridad. Ya casi todas las palabras de su vocabulario ya se le escuchan con claridad. Las disglosias es otro problema de la articulación. Si ustedes ven en la parte inferior, van a ver a un niño, ¿no? Que tiene una alteración en el labio, ¿no? El labio está separado, está partido. Es lo que ustedes de repente también han revisado sobre el labio hendido, el paladar hendido, el labio leporino. Bueno, todas estas alteraciones del labio y paladar se consideran dentro de las disglosias. ¿Ya? Entonces, el niño nace así. Ya se imaginarán, si no hay cierre, va a haber fuga de aire. Entonces, cuando el niño tenga que pronunciar palabras, sobre todo las bilabiales, al haber fuga del aire, esos fonemas no se van a articular de manera adecuada. Pues por eso es que a ellos desde tempranas edades se le hacen las cirugías reparadoras del labio, ¿no? Por eso es que el niño, si ustedes le ven al costado, es el mismo niño, solo que unos años más grande, ¿no? De repente de 4 o 5 añitos, donde ya le vemos el labio completo, entonces ya hay un mejor sello de la boca. Entonces con eso ya se evita la pérdida del aire. Y así como vemos el labio también, dentro de las alteraciones tenemos el paladar hendido, ¿no? Entonces, a ese nivel también se hacen las intervenciones quirúrgicas por parte de cirugía plástica. Y las disartrias, ¿no? Que es la dificultad en la articulación y la expresión oral, que afecta el tono y movimiento de los músculos de la articulación. Usualmente están más relacionadas con alteraciones neurológicas, ¿no? Esto es una de las alteraciones que también se suelen identificar en la población adulta. Las otras alteraciones del habla también tienen que ver con la fluidez verbal. Entonces, aquí tenemos 3 alteraciones: las disfemias, la taquilalia y la bradilalia, ¿no? En este caso, la disfemia viene a ser la incoordinación de los mecanismos del habla. Aquí hay una mala coordinación entre lo que son el aparato respiratorio, fonatorio y articulatorio. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? ¿No? Que usualmente a veces son niños escolares de 7, 8 años
que ya lograron el lenguaje articulado, pero por algún componente de ansiedad o de tensión muscular, empiezan a tener bloqueos, ¿no? A tener de repente como hablan y se quedan y como que repiten alguna parte de la palabra o repiten la palabra o las palabras las hablan como si estuvieran silabeando. Entonces, ahí también tenemos una diversidad de alteraciones en la espasmofemia, ¿no? Nosotros también sin querer a veces cuando tenemos que exponer, presentar, ¿no? A veces solemos tener de repente momentos en que nos reparamos, ¿no? Estos son pequeños bloqueos que se suele a veces presentar por efecto de un componente también emocional, ¿no? Uno puede estar nervioso durante una exposición, ¿no? Y se empieza a bloquear o empieza a utilizar muletillas, ¿no? Entonces, es la disfemia, que también lo vemos como una alteración, sobre todo muy identificada como alteraciones de la fluidez verbal. Se da, como les digo, en niños entre 7 y 8 años y que requieren un tratamiento por la parte psicológica, porque hay un componente emocional y también el soporte con terapia del lenguaje. La taquilalia, en cambio, no sé si en la promoción de repente hay algún estudiante que hable muy rápido, ¿no? O sea, cuando ya una persona habla demasiado rápido, es también una alteración porque impide, limita tener claridad, ¿no? Para el receptor, sobre todo, tanto, o sea, llega la información tan rápida que a veces de repente uno no lo procesa con tanta rapidez, ¿no? Y lo otro es la bradilalia, es lo contrario, ¿no? Más bien es lento, ¿no? Es un habla excesivamente muy lento. Entonces llega un momento en que a veces uno como que quiere escogerlo y que se apure, ¿no? En hablar, ¿no? Entonces, ambas son también, ¿no? Alteraciones de la fluidez. Y finalmente las alteraciones de la voz. La voz también, si bien es cierto, son alteraciones que a veces lo vamos a ver un poco más en el adulto, pero también no deja de que se pueda apreciar en la población infantil, ¿ya? Entonces, aquí estamos mencionando lo que es la disfonía, ¿no? Que es la alteración de la voz debido a un trastorno orgánico que muchas veces está relacionado con la alteración a nivel de las cuerdas vocales, ¿no? Si han rotado otorrino o si van a rotar, de repente les van a hacer mención o referencia de que a veces aparecen pólipos en las cuerdas vocales. Entonces, eso puede ser un factor para que se altere, ¿no? En este caso, la voz, ¿no? Entonces, a eso se denomina disfonía. Y la rinofonía, pues, es una voz con resonancia nasal, por eso viene de rino, ¿no? Entonces, esta tiene dos componentes, puede ser un tipo abierto o un tipo cerrado, ¿ya? Entonces, son alteraciones que se presentan en la población, eh, sobre todo más en la población adulta y en oportunidades a veces en algunos niños que sufren de una enfermedad que se llama de adenoides, ¿ya? Y el resto, bueno, como hemos visto también son alteraciones de la fluidez. Y finalmente, ¿no? Los trastornos del lenguaje, que también es importante que los podamos ya identificar como trastornos. Los niños a veces van desarrollando el lenguaje y de repente si yo valoro de lo que debe de tener en relación a sus hitos del desarrollo o en relación, ¿no? Su edad cronológica con su edad de desarrollo deben estar a la par, ¿no? Por eso hemos hablado qué es lo que debe hacer a los 3 meses, a los 6, al año, año y medio, 2 años, 3 años y así sucesivamente. Cuando yo evalúo el lenguaje y el niño, por decir, tiene 2 años y en 2 años hemos dicho que ya más o menos hacen entre frases y ya están camino a hacer oraciones de 3 palabras. Pero si yo estoy valorando 2 años, ¿no? Y a la mamá le pregunto, ¿qué dice su hijo? Y la mamá dice, ma y pa. Y sabemos que ma, pa es para un niño que está en la etapa de silabeo, ¿no? 6 meses, 7 meses. Pero cronológicamente ya es un niño que tiene 2 años. Imagínense, ¿ve? De 7 meses a 2 años, ¿cuánto tiempo tiene de retraso en su desarrollo del lenguaje? ¿Ya? Entonces, a ello llamo el retraso en el desarrollo del lenguaje.
cuando el desarrollo, ¿no? Que debe alcanzar el niño no está acorde con el desarrollo cronológico. Entonces, cuando la brecha se va aumentando, el trastorno del desarrollo será más grave, ¿no? Porque el niño va a seguir creciendo en edad, no hay forma de paralizarlo, pero a veces el desarrollo puede estancarse, ¿no? Entonces, para ello, estos niños sí o sí necesitan una intervención con rehabilitación y fundamentalmente aquel soporte es con terapia de lenguaje, ¿ya? Asimismo, tenemos en los retrasos en la adquisición del lenguaje, ¿no? También son alteraciones que nos dice que tienen un mejor pronóstico, toda vez, ¿no? Que con estímulos los niños pueden recuperar, ¿no? O sea, pueden nivelarse, pero para eso necesitamos el apoyo de las terapias y también el apoyo de la familia, ¿no? En este tema de retrasos leves, ¿no? Mucho tiene que ver el apoyo familiar, porque si no hay este soporte, pues los niños cada vez, como les digo, la brecha se va distanciando y es más difícil porque él va creciendo y va notando que comparado a sus pares, a los niños de su edad, él tiene dificultades para la pronunciación. No solo la articulación, sino en general la generación de palabras, de tener un caudal de vocabulario. Entonces, y se va dando cuenta, ¿no? Entonces esos niños se van dando cuenta y se vuelven más tímidos, más retraídos, ¿no? Porque tienen dificultades para hablar, quieren decir, pero a veces no les sale, ¿no? No se ha formado esa cantidad de vocabulario en cantidad, en calidad, ¿no? Que se ha hecho mención que corresponde al desarrollo normal. Y finalmente tenemos los casos de trastorno específico del lenguaje que se da en los niños y el problema de afasia que lo vamos a ver en los adultos. En el trastorno específico del lenguaje, doctores, acá hay un tema más complejo, ¿no? Porque solo el niño, a la falta del desarrollo del lenguaje expresivo, también hay un compromiso de la parte comprensiva. Entonces son aquellos niños que a veces ustedes le dan una orden para que lo ejecute y a veces el niño no sabe cómo desarrollar esa orden. Entonces, estos casos de trastorno específico del lenguaje, esto con mayor necesidad sí requiere inmediatamente recibir el apoyo de todo un programa de rehabilitación en problemas de la comunicación toda vez que si no lo manejamos a tiempo, podría convertirse, ¿no? En una persona o en un niño que potencialmente podría tener una discapacidad intelectual. Y en el caso de la afasia que se da en un adulto, ¿no? Es aquella persona que logró, alcanzó el desarrollo del habla, ¿no? Pero por una cuestión fortuita que le puede dar en la etapa adulta, que es el caso, por ejemplo, de un infarto, un tumor, una ruptura de un aneurisma, ¿no? Que afecten estas áreas del lenguaje, tanto comprensiva o expresiva, puede terminar esta persona con afasia. Ellos también requieren de muchos meses de terapia, de muchas intervenciones. La evolución en estos casos no es a corto plazo, es a mediano y largo plazo. Tenemos personas que a veces reciben terapias 1 año, 2 años, y así de prolongado es la terapia y se logran tener algunos cambios, ¿no? Sobre todo que mejoren algo la comunicación de la persona, ¿no? Entonces acá un poquito también para detallarles el tema de las afasias, ¿no? De repente enfatizar, ¿no? Estas afasias, las más frecuentes que se pueden dar, la afasia de Broca, que es la afasia motora, que el paciente tiene dificultades para expresarse, la afasia de Wernicke, que tiene las dificultades para comprender, la afasia que también se puede generar producto de lesiones a nivel del fascículo arqueado, ¿no? Y se puede dar también lesiones a nivel de las zonas colindantes con estas áreas, ¿no? Entonces, vemos los 5 tipos de afasias y cada una de ellas pues tiene un programa específico de rehabilitación, el cual va a estar conformado por una administración de terapias del lenguaje, el soporte psicológico, y nuevamente acá enfatizar que es fundamental el apoyo de la familia.
para que puedan salir adelante, ¿ya? Y luego de haber ya terminado con las alteraciones del habla, alteraciones del lenguaje, vamos a pasar finalmente a las alteraciones de la comunicación, ¿no? Que hemos dicho que es la capacidad que tienen los seres humanos de interactuar, ¿no? De poder intercambiar ideas, opiniones, sentimientos, conocimientos y todo lo que querramos, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Si bien es cierto, muchas veces nos preocupamos de que los niños hablen correctamente, articulen bien. Luego hemos pasado a que esta evaluación, este proceso sea que también alcance una estructura semántica, gramática y de significado. Y el último proceso es que para que se dé este acto de la comunicación, también tengan que estar en unísono, ¿no? La parte de la interacción social. Entonces, hoy en día se están dando las alteraciones de este componente en parte de la población, ¿no? Es así que la clasificación que se da a los trastornos de la comunicación resaltan a dos específicamente. Estamos hablando del mutismo selectivo, ¿no? Y de los trastornos pragmáticos. ¿Qué se, qué se entiende por mutismo selectivo? Como su nombre dice, mutismo es como quedarse mudo, ¿no? Como dejar de hablar. Entonces, hacemos referencia a la ausencia del lenguaje ya adquirido, ¿no? Que aparece solo en determinadas situaciones. Por eso se dice selectivo. O sea, este niño habla, pero no interactúa con todas las personas, ¿no? Esto a veces se suele ver en las áreas en las áreas de los consultorios de pediatría. De repente por ahí el niño no tuvo una tan buena experiencia con el pediatra, ¿no? A veces ustedes saben que el pediatra pues tiene que evaluar, por ahí ocurrió algo que no fue del agrado del niño, por ejemplo, colocarle un inyectable o hacerle alguna evaluación que generó de repente un dolor, qué sé yo. Entonces este niño va a la consulta y simplemente la mamá dice, pero mi hijo habla, doctor, interactúa, conversa con todos. Pero entra a la consulta y el especialista, el evaluador hace de mil maneras, se ingenia en tratar de evaluar al niño, pero el niño no responde. ¿Ya? Entonces a eso le llaman el mutismo selectivo. Ausencia del lenguaje ya adquirido, o sea, no va a hablar esta criatura, ya, pero que usualmente ocurre en determinadas situaciones. Ya de ahí viene el tema selectivo. Y los trastornos pragmáticos, ¿no? Aquí sí son trastornos de la comunicación que se originan desde alteraciones de la percepción y la comprensión. Dentro de ellos hay una clasificación más amplia, ¿no? Que vienen a ser los trastornos pragmáticos secundarios, los relacionados con alteraciones cognitivas, los relacionados con sordera prelocutiva, con el trastorno global del desarrollo y aquellos relacionados con el lenguaje semántico y pragmático. Bueno, y ya para dar de repente término a esta charla, y era un último objetivo, una última competencia, que ustedes conozcan cómo funciona el programa o qué les brindamos a estos niños, ¿no? Porque una vez ya que identifiques la lesión, la alteración, el trastorno, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el médico que ve población pediátrica? En este caso, los médicos de rehabilitación pediátrica tienen que hacer una prescripción. Y en la prescripción se indica qué intervenciones va a recibir este niño, ¿no? Y a veces uno puede decir, no, ya no habla bien, no articula bien, ya de frente terapia de lenguaje. Pero cuando hacemos la evaluación, doctores, se hace una evaluación integral, ¿no? Si bien es cierto, pueden haber niños que solo están yendo por el tema de que no están articulando bien la R, pero también a veces en la referencia que usualmente derivan de un policlínico o de un centro de salud de menor nivel a otro de mayor nivel, a veces el especialista o el médico pediatra solo refiere que el niño tiene problemas de articulación, pero cuando hacemos la evaluación integral, hacemos una evaluación más exhaustiva y a veces, ¿no? ¿Qué se verifica, ¿no? Que a veces el niño también a veces no comprende.
Entonces, de repente, ese problema que vino solo como una dislalia podría estarnos haciendo referencia a un trastorno específico del lenguaje, ¿no? Porque no todas las alteraciones, repito, por eso se ha dado toda la variabilidad de alteraciones, ¿no? No todas son solo dislalias, ¿no? En muchas pareciera que a veces la inadecuada pronunciación, la pobreza en el caudal de vocabulario, te hacen pensar que simplemente tiene dificultades de articulación, pero no. No se olviden que el lenguaje tiene dos componentes importantes, la comprensión y la expresión. Si estas dos no se dan, ahí nomás no vamos a poder identificar ya los trastornos específicos del lenguaje, que como hemos visto tienen, su pronóstico no es tan bueno, ¿no? Entonces, hay que hacer una evaluación exhaustiva, ¿no? Adicionalmente se le evalúa el componente social, el componente motor, también se le evalúa el tema de la atención, ¿no? Porque a veces son niñitos, ¿no? Que son inquietos, son un poquito distraídos, no necesariamente siendo un niño con TDAH, sino que son niñitos, pues que de repente, adicional a su problema, puede haber también este tema de que se distrae con facilidad. Entonces, cuando yo indico una serie de intervenciones, si bien es cierto, indicaré la parte del lenguaje, pero también tengo que ver por esas otras áreas, ¿no? Porque imagínense, un niño que va con dificultades para pronunciar, pero que es muy inquieto, el terapista del lenguaje simplemente no va a poder trabajar con el niño, ¿no? Porque su grado de hiperactividad es demasiado que le impide, ¿no? Tenerlo un tiempo de trabajo en carpeta, ¿no? De repente, antes de mandarlo a terapia de lenguaje, lo mandaré a terapia ocupacional para centrarlo un poco a terapia de talleres de conducta para trabajar también con los papás, que el niño tiene que venir más calmado, más quieto. ¿Para qué? Para que la parte de la terapia del lenguaje sea más efectiva. ¿Ya? Entonces, por eso es que se hace referencia a toda esta gran cantidad de intervenciones, ¿no? Porque uno diría, pero doctora, si su problema es del lenguaje, suficiente con la terapista del lenguaje. No es así. Ya más en los niños, ¿no? Por ahí que de repente encuentro a uno que tiene hiperlaxitud o tiene un defecto postural, ¿no? O tiene un problema adicional de conducta. Entonces tengo que evaluar todo íntegramente para ver qué apoyos le voy a brindar a este niño, que si bien es cierto, lo más resaltante de repente que vio el especialista de un nivel menor de atención fue solo el tema del lenguaje. Pero vemos que el componente en sí, en los niños, son varias áreas que tengo que abordar, ¿ya? Por eso es que se mencionan a las otras. Ya entenderán que los niños, sobre todo, por ejemplo, con trastorno específico del lenguaje, va a tener dificultades en lo que es rendimiento académico. Entonces, si es así, tendré que incorporar terapia de aprendizaje. De repente tiene problemas de psicomotricidad. De repente es un niño que ya nos llega de 5 años y todavía no discrimina lateralidad. No sabe cuál es su mano derecha, su mano izquierda. No sabe qué es adelante, qué es atrás, arriba, abajo. Entonces, cómo voy a llegar a abordar íntegramente el lenguaje si estas otras áreas también de repente no se han desarrollado? ¿Sí? Entonces, el manejo, la evaluación, la intervención en los niños no es fácil, doctores. ¿Ya? Por esa razón existen estos centros de rehabilitación que van a dar el tratamiento a esta población, ¿no? Y para lo cual se dan todos estos servicios, ¿no? Y también tenemos el apoyo de psicología, que va a trabajar con los niños y los adultos, el tema de servicio social, porque de repente por ahí podemos estar frente a un problema de violencia familiar, disfunción de esposos, ¿no? Que todo eso confluye. Hemos visto que son factores también de riesgo que pueden perturbar que el niño esté alcanzando sus hitos del desarrollo. Asimismo, también se involucra acá parte el contacto que vamos a hacer con la escuela, ¿no? Porque muchos de estos niños son las psicólogas de las escuelas que le dicen al papá, señor, señora, su hijo tiene 4 años, ya debería estar pronunciando mejor las palabras, pero no lo hace. Llévelo a un centro de rehabilitación. Entonces, muchos de ellos llegan.
bueno, los papás que son obedientes y preocupados los llevan a los centros de rehabilitación. Como hay otros que también les dicen, no, no se preocupen, ya va a hablar a los 5 o 6 años, ¿no? Pero ya a esa edad ya es muy tarde. Todos los problemas los debemos de identificar en edades tempranas. Si un niño no pronuncia ninguna palabra hasta los 2 años, ya es un signo de alarma, ¿no? Entonces ya no hay lo que antiguamente los papás decían, no, si no habla a los 4, ya hablará a los 5, no. O que mi sobrino, mi hijo se demoró en hablar, a los 7 ya habló. No, en estos tiempos donde hay más información, donde hay servicios de rehabilitación, lo ideal es que el niño a tempranas edades deba lograr los hitos que les correspondan, ¿ya? Y finalmente decirles pues con qué otras especialidades interactuamos, ¿no? A través de interconsultas, con neurología, que son los colegas que nos mandan a los niños con estos problemas, psiquiatría, otorrino, porque son los que nos mandan a los niñitos con discapacidad auditiva, cirugía plástica a los niñitos con las disglosias, ¿no? Que han sido operados, odontología también, porque a veces van a su evaluación de salud oral y le encuentran un frenillo y a veces la presencia del frenillo impide también que la lengua tenga la habilidad, ¿no? Los movimientos y a veces evita que vibre la lengua. Entonces, a veces ese es el motivo por el cual no sale la pronunciación de la R. Entonces, como ven, es siempre un equipo multidisciplinario e incluso participan también otras especialidades. Y lo último ya es pues cuando estamos frente a personitas, o sean niños o adultos, que podrían quedar ya con una discapacidad, ¿no? El caso, por ejemplo, de los adultos que queden con afasias o de los niños que ese retraso específico del lenguaje se pueda de repente a futuro transformar en una discapacidad intelectual, ¿ya? Entonces, en esos casos sí hablamos de estas otras instancias. Y nuevamente, como les hablé en la clase de aprendizaje, siempre la familia va a jugar un rol importante, ¿no? Y en este grupo de población pediátrica siempre vamos a tener que trabajar con los papás, con las escuelas, ¿no? Y bueno, también con la comunidad, ¿no? Porque este niño tiene que también disfrutar, independientemente que tenga sus dificultades en lo que es el habla y la comunicación, tiene que disfrutar de sus derechos de niño, ¿no? Entonces, es todo este componente, ¿no? Que tenemos que ver en el tratamiento con la rehabilitación. Acá algunas conclusiones de la clase que el día de hoy se les ha brindado, ¿no? Que no debemos olvidar antes de los 2 años, doctores, ¿ya? Ya no es, antiguamente, pues, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Decían, no, no, ya va a hablar, lo que pasa es que no habla porque se ha asustado, y tantas cosas, ¿no? Dentro de lo que de repente hay gente que todavía los concibe como que algo cierto, ¿no? Y no. Hoy en día se habla bastante de la evolución del lenguaje, el desarrollo del lenguaje, entonces los niños tienen que estar a la par, ¿ya? Su desarrollo, su neurodesarrollo con su edad cronológica. Muy bien, y con esto me estoy despidiendo, agradeciéndoles por la atención. Si tuvieran de repente alguna inquietud, me lo pueden hacer saber. Doctores, doctoras. Adriani, Doc- ¿estás ahí? A ver, les escucho. Adelante. Doctora, muy buena noche. Quería hacer una consulta ¿Cuál será? respecto al... Sí, respecto a los pacientes con TEA tipo Parece que no hay 1 Asperger. preguntas. Ah, Hay un doctor que está consultando. Dime, lo escucho, doctor. sí, gracias, doctora. Respecto a los pacientes con TEA tipo 1 Asperger, estos pacientes tienden a desarrollar un lenguaje más elaborado su Los, primera infancia, ¿no? Entonces, así ¿qué es. hacemos con estos pacientes como que usted nos comentó que el retraso, ¿no? Se puede ver a través del lenguaje, pero en este caso también hay una variación, pero parece que estaría adelantado. ¿Cuáles Los, serían los efectos a futuro? lo En que, algún momento hace un retraso. claro, en ellos lo que se tiene que trabajar bastante es el tema, claro, ¿no? Muchos papás a veces incluso dicen, sí, es autista, pero es Asperger, ¿no? O sea, como que el ser Asperger
lo ven como que es muy inteligente y el ser muy inteligente como que opaca el otro componente que es muy importante, el social, ¿no? Definitivamente los Asperger tienen mejores oportunidades siempre y cuando el entorno, que estamos hablando del entorno, las escuelas, los colegios, las universidades, le den apertura. Por ejemplo, en otros países hay niños con Asperger que por decir tienen 8, 9 años y ya están cursando secundaria. Entonces, cuando las instituciones educativas no te ponen esas restricciones, simplemente valoran la capacidad de este niño, puede avanzar en el tema de sus habilidades cognitivas, porque su inteligencia no hay forma, no lo puedes frenar, eso va a seguir desarrollando. El inconveniente iría por su componente social y emocional. Imagínate cómo se sentiría un Asperger, ¿no? Imagínate, tiene 10, 12 años. ¿Me escuchan? Hola. Giancarlo, tu ¿Alguien? audio está prendido. Sí, doctora, sí se le escucha. Ya, 10, 12 años, pero que está en un aula universitaria con adultos como ustedes, por ejemplo. Es una niña de 10, 12 años con adultos como ustedes, porque tiene sus capacidades, de repente hasta quiere ser médico, ¿no? Ya tiene todo su potencial. Entonces, emocionalmente y socialmente no va a estar bien adaptado. Por eso muchos de estos niños llegan a una educación personalizada, ¿no? En Perú, realmente las personas con Asperger han avanzado, han evolucionado y de repente tienen otras expectativas. Básicamente es por el apoyo de la familia. El Estado realmente de momento todavía no da, ¿no? O sea, estamos realmente en pininos en cuanto a la inserción escolar o a la inclusión escolar. Ahorita todavía lo estamos viendo la parte escolar, imagínense. Todavía no estamos viendo el tema de incluirlos en el colegio y más adelante la inclusión universitaria o la inclusión en los institutos, que para un niño con tantas habilidades se le debería de dar. No, pero tendríamos que estructurar así la currícula también para ellos, pues, ¿no? Y la responsabilidad, como les digo, ¿no? Porque académicamente él va a avanzar. Hay casos, por ejemplo, la vez pasada, así buscando videos, vi el caso de una niña de México, ya 12 añitos, ya está en la universidad, ¿no? Uno que diría, wow, 12 añitos emocionalmente todavía no es madura, ¿no? Entonces, verse con gente adulta, o sea, el tema ahí se le tiene que seguir abordando el tema social, el tema de integrar, el tema de las habilidades blandas, tratar de que esta niña logre adaptarse y no dudamos, ¿no? Que va a ser exitosa, como muchos Asperger que hay a nivel mundial, que son exitosos, pero ha sido un poco a trabajo y esfuerzo de los familiares, de los padres que con recursos y aquellos que no han tenido recursos han ido escalando y buscando apoyos, ¿no? Para salir adelante. Y como tú dices, es cierto, en mi parte de mi experiencia atendiendo niños, he visto un niño que a mí me parecía increíble, ¿no? Yo veía niños que 4 o 5 años no hablaban bien, con muchas dislalias, decía, pero ¿dónde están los papás? Y a veces me jalaban los pelos porque incluso a veces venían hijos de profesores. Ya se imaginarán ustedes la impotencia, ¿no? O sea, ese profesor enseña a otros niños, cómo no se da cuenta que su hijo tiene, ¿no? O sea, se ha retrasado en desarrollar el lenguaje. Pero cuando ve un niño con Asperger, uy, la mamá pues orgullosísima porque su niño con Asperger había aprendido a leer solito, sin que nadie lo estimule a los 3 años. Y tanto a veces uno es la impresión y la duda y le pones, pues ese tiempo yo trabajaba con el Coquito, le di, a ver, lee. Y el niñito te leía y te hablaba y era así verborreico. Tú le escuchabas, 3 añitos, hablaba con una claridad que parecía que estuvieras hablando con un niño de 7, 8 años. Hay eso, lo que usted dice, ¿no? Pero ya quisiéramos que el porcentaje se invierta. Desearíamos tener más Aspergers
que realmente niños con autismo con grado funcional moderado a severo, ¿no? Que son los niños con discapacidad intelectual. Pero ¿por qué se está dando? Bueno, el tipo de autismo y adicionalmente también los apoyos, pues. De momento no tenemos el soporte en terapias, apoyo psicológico, colegios, para poder acudir a toda esta población. Entonces, eso también, quieras o no, si yo no intervengo a tiempo, ¿no? Es como el cáncer, ¿no? Hay tantas mujeres con cáncer de mama. Un grupo se van a morir. ¿Por qué? Porque la atención de salud no les va a llegar a tiempo. Otro grupo de repente va a tener que recibir quimio y radio porque llegó a la cirugía, pero el cáncer avanzó. Y otro grupo que, bueno, sí llegó a tiempo, le hicieron la mastectomía y ahí acabó el tratamiento de cáncer. Estamos igual en autismo. Un grupo al que estamos acudiendo, un grupo que le damos un poquito y un gran grupo que no le estamos brindando nada. Y eso es en general en todos los sectores de salud, ¿no? MINSA, Salud, que somos los dos sectores más grandes en Perú, que vemos a la población mayoritaria. Y bueno, la parte privada tienen acceso, como ustedes sabrán, la gente que tiene recursos. El que no tiene recursos solo tiene que esperar, no sé, pues por ahí la ayuda de alguna ONG solidaria, pero no lo hay también eso en cantidad, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hablamos, ¿no? Cuando hablamos del CIF, hablamos las restricciones, ¿no? Que tenemos de la participación, ¿no? Entonces, ya tienes tu discapacidad, pero a veces hay algunos con esa misma discapacidad que avanzan porque tienen a la familia, tienen su servicio de salud, tienen su servicio comunitario, pero también hay otro con la misma discapacidad, pero de bajos recursos, no tienen acceso a servicios de salud y bueno, el entorno es pobre, ¿no? Para dar estímulos. Esa es nuestra realidad, doctor. Espero que con eso haya contestado a la pregunta. Muchas gracias. Sí, doctora, muchas gracias, muy amable. A usted, doctor. Bueno, chicos, ahora sí los dejo. Continúen con Ariani para que les pase la lista y conmigo ya será hasta el día que vamos a tener la presentación de artículos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Doctora, disculpe, Dime. doctora Carolina, antes de que se retire, muchas gracias, compañeros. Ya se pueden retirar, ya les tomé asistencia. Doctora, su grupo de mañana de práctica, ¿dónde nos vamos a encontrar? En rehabilitación del Hospital Rebagliati ingresan por la puerta de Salaberry. Ah, ya. Ajá, aquí ¿Algún en Salaberry pabellón? hay 2 puertas. No, si Sí. ustedes ingresan